es el primero que aprendí, que es el mosquito. Este era un ladrón de patatas, iba al campo y empieza a atar las patatas para escaparse con ellas. Da una vuelta a toda la casa buscando más, pero vuelve al mismo campo y el dueño se despierta y grita: ¿qué pasa? Y el ladrón se tiene que escapar sin nada. Ahí tengo una foto de un niño haciendo algunos de los que hago yo. Este aquí. El escalador. Es que primero sé que me hace falta la otra mano. Ah. Me hace falta una mano, así. Que es el escalador. El escalador. Este es uno muy antiguo que para los indios se llama el arpón, pero que yo le llamo la escoba de Harry Potter. Ah, este. Este me lo enseñaron unos niños en un festival de música folk. Me lo enseñaron unos niños en el Folk Festival en Filadelfia. Y me costó mucho rato aprenderlo. Los niños estaban desesperados ya. La escalera de Jacob. La taza y el plato. Hedwig, el búho de Harry. Este me lo enseñó un señor que me vio jugando con el cordel y dijo: ¿te importa si te enseño un truco? Pero solo tengo una mano. ¿Te da igual? Y dije sí. Entonces tenía un muñón y me enseñó dos trucos. Uno es este. Hostia, otra vez. Otra vez. Vale, hay que ir muy rápido porque hay que quitarse la cabeza. Y el otro es este escape. Ahí. Ahí. Bueno, metes la mano por en medio de las cuerdas y quedas atrapado. Y ahora la vuelves a meter por ahí. Ahora sí. Este es de los indios Sioux, de los Lakota. Relámpago. Relámpago. Esa está bonita, ¿no? La Torre Eiffel.
la puerta Apache. Es que esto es así, ras. Sí, es que cuando se abre... Xavi arrenca un redoble, passa una granota saltant. Aquí se'n diu Viagotà, així se'n diu el Nepal. Aquí se'n diu Viagotà.